Tenemos 15 dimensiones espirituales, ¿vale? Que es las que hemos visto. Hemos visto bebida espiritual, pensamiento espiritual, lenguaje espiritual, el hombre espiritual y la sabiduría espiritual, que fue espectacular esta parte. Entonces, hoy tenemos bienes espirituales, sacrificios, comprensión, cuerpo espiritual, padres espirituales, riquezas, cantos, ley espiritual, semilla, gobierno, roca, que esto es tremendo, la bendición espiritual y dones espirituales. No es todo el contenido que yo quisiera enseñar, porque si no, no acabaríamos y esto sería casi que un módulo. Pero yo les voy a animar a que ustedes estudien esto, o sea, que profundicen en este contenido, porque la verdad es que es buenísimo. A ver si podemos pasar al bloque 2, al 3, y hay un pequeño bloque luego como continuación o extra. No sé hasta dónde llegaremos, pero la idea es poder avanzar. Y en la clase presencial, si no, acabaremos. Y yo quiero ministrar esta palabra. Y también algo que Dios ya me viene hablando desde hace días, pero bueno, esto es al margen. Comenzamos. Bienes espirituales. Bienes espirituales, hablamos de sabiduría. Segunda de Crónicas 1:10 dice, ahora, dame ahora, y esto creo que es una oración, dame ahora sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Segunda de Crónicas 1:10. La sabiduría para gobernar. Escuche, yo creo que esto es también para el liderazgo. Por eso a mí me gustaría ministrar esta palabra para el liderazgo, para aquellos que servimos a Dios, porque sabiduría para gobernar es un bien espiritual. Sabiduría para gobernar es cuando tú te pones delante de un equipo. Miren, me acuerdo este domingo tuvimos reunión con el equipo de maestros de kids y preadolescentes. Y esta sabiduría para gobernar es sabiduría para organizar, porque tú tienes que saber a quién le vas a delegar y qué le vas a delegar. Y hablábamos con una de las chicas, el Espíritu Santo te tiene que ayudar a delegar la persona que es buena para hacer tal cosa, la persona que tiene dones, talentos, pero sobre todo que tenga el ADN de la casa. Sabiduría para gobernar es la estrategia espiritual. Esto es un bien de Dios. Es algo que Dios te da para poder gobernar. Es un bien espiritual, como trajo como consecuencia la obtención de bienes materiales. Cuando tú tienes el don de gobernar, esto trae consigo bienes y riquezas. ¿Sabes la palabra? Bienes y riquezas hay en mi casa. Esta es la sabiduría para gobernar, para administrar. Pero también hablo de gobernar y de administrar el equipo humano, porque la sabiduría para poder gobernar es ver el equipo completo, es ver la administración completa. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando logística, que estudiaba, perdonen mi inglés, ¿no? Supply Chain Management, que es todo el proceso logístico de una empresa, incluso hasta de compras, almacén, externalización, cuánto es el coste mayor o menor. O sea, tú tenías que tener sabiduría de parte de Dios para poder implementar en una empresa todo el proceso desde producción, la compra de materiales, dónde comprar, qué comprar, luego el postventa. Ya no entrábamos en comercial ni cosas de gerencia, pero toda esta parte es sabiduría para gobernar. ¿A quién pones en cada parte y en dónde compras para que luego el coste sea mínimo? ¿Por qué? Porque tú no puedes ir teniendo ni mermas ni gastos de hormiga. Por ejemplo, si alguien se equivoca en hacer algo, porque fallos humanos los tenemos todos, y cuando tú trabajas, tú también tienes que entender que en la iglesia hay voluntarios, que la gente no trabaja como en una empresa, por eso tú no puedes tratar a la gente como empleados,
sino como servidores del cuerpo de Cristo, porque todos servimos a Cristo y todos servimos al cuerpo de Cristo, y esta sabiduría de gobernar el cuerpo de Cristo es mucho mayor que trabajar en una empresa y que trabajar en la administración de una empresa. Pero cuando alguien tiene un fallo o se pierde dinero porque algo se hizo mal hecho o se compró algo que no se tenía que comprar y luego no sirvió o se hizo una inversión, todo esto es pérdida de dinero para el ministerio. Entonces, sabiduría para gobernar es mucho más que trabajar con gente, pero también es sabiduría de parte de Dios que nadie es empleado. O sea, un líder de ujieres, un líder de alabanza, un líder de maestro de niños, un líder de jóvenes, no tiene a su equipo como empleado, tiene a su equipo como parte del cuerpo de Cristo, como servidores de Cristo. Y cada uno tenemos una función, pero no somos mayor que otros. Mayor es el que sirve, dice la palabra. Y si alguno quiere hacerse grande, hágase servidor de todos. Entonces, qué tremendo es esta palabra. Dame sabiduría y conocimiento para que pueda salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y también Dios me llevaba a reflexionar, si tú no puedes administrar un grupo de 20, menos podrás administrar un grupo de 50. Si Dios te permite tener una red o una red de jóvenes o un equipo de trabajo o una iglesia de 50 y no puedes cuidar a 50, no vas a poder cuidar a 150. Dios me habló esta mañana y me habló muy claro. Escuché a Dios hablar y dije, está bien, Señor, hagamos esto. Porque no es solo organizar y delegar, sino es pastorear. Ahí se los dejo. ¿Vienes? ¿Están recibiendo de parte de Dios? ¿Están ahí conmigo? Creo que Dios está hablando y uno tiene que saber discernir cuando Dios habla. Bienes espirituales habla de ministerios. Cuando tú se los das, ellos lo toman. Al abrir tu mano, se sacian de bienes. Y esta figura, quiero que busquen estos versículos conmigo. Me encantaría grabar esto aparte, porque es tan profundo de parte de Dios. Dios nos hablaba a la tarde cuando estábamos mirando. Mira lo que dice: la mano de Dios es la figura de los 5 ministerios que nos equipan al satisfacer nuestra necesidad para ser capacitados para la obra del ministerio. Pero si tú vas al Salmo 104, versículo 28, dice: todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. O sea que nosotros estamos esperando en Dios, que Dios nos dé la comida, que Dios nos dé alimento, que Dios nos dé lo que nosotros estamos esperando. Pero es que aquí podríamos entrar tan profundo porque esperamos en Él la comida al tiempo correcto. Y entonces el versículo 28 dice: les das y recogen. O sea que Dios nos da, y póngase su mano conmigo, porque yo proféticamente oré esta palabra a la tarde. Les das y recoges, abres tu mano. O sea, Dios abre la mano. O sea, la mano bendita de Dios, Dios la extiende a nosotros y se sacian de bien. Escondes tu mano. O sea, mira lo que dice: escondes tu mano. El versículo 29, escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito y dejan de ser y se vuelven al polvo. Envías tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. El versículo 31 dice: sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Es que, ¿ustedes están viendo? O sea, Jehová extiende su mano poderosa para ti, y esto es figura que te sacia de los bienes y es figura de los 5 ministerios. O sea que cuando Dios te ve a ti, el bien de Dios, dígalo conmigo, es un bien espiritual para mí. Esto tiene que ser una dimensión espiritual. Esto no es natural. No trates de entenderlo, razonarlo, pensarlo. Recíbelo en el espíritu. Te lo voy a profetizar, lo voy a decretar
para tu vida. Si tú estás escuchando esta clase, si vas a ver esto, tienes que creerlo. La mano de Dios, los 5 dones, viene para tu vida y viene para saciarte y equiparte en donde tú estés sirviendo a Dios. Tú necesitas la sabiduría de Dios y el bien de Dios para los ministerios, para el ministerio en el que estés, para lo que estés ejercitando. Yo lo necesito y necesito el bien de Dios. Te lo voy a decir en esta versión. Cuando tú se los das, esto habla de Dios, cuando tú se los das, ellos lo toman. Dígalo conmigo, yo lo tomo, yo lo recibo. Al abrir la mano se sacian de los bienes. O sea, Dios está abriendo la mano, nosotros nos estamos saciando de los bienes. Yo decía, Señor, y yo esta mañana oré y dije, Señor, necesito esto, esto y lo otro. Y dije, Señor, gracias, porque viene la mano de Dios de misericordia para mi vida. A los 5 minutos me cayó un mensaje en el teléfono. Visum recibido tanto dinero. Era muchísimo más de lo que yo ofrendé el domingo y pacté con Dios. Mucho más de lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque cuando viene la mano de Dios, viene a saciarte. La mano de Dios no es escasa para ti. Y dice, la mano de Dios se figura de los 5 ministerios que nos equipan para satisfacer las necesidades de ser capacitados para la obra del ministerio. Bienes espirituales, el servicio, porque en el reino de los cielos, como un hombre, cuando le empacaron un viaje, llamó a sus siervos y le encomendó ¿qué? Los bienes. Dios encomienda a tu vida los bienes, Dios encomienda lo que tiene para que tú lo multipliques ¿sí? Cuando vemos el privilegio que Dios nos ha encomendado como algo valioso, y esto quiero recalcarlo, el ministerio no es cualquier cosa. Cuando tú ves el ministerio como algo valioso, sabiendo que le costó la sangre de Cristo, quien nos ha dado la confianza para administrarlos, lo hacemos con pasión, con responsabilidad, con empeño, con todas nuestras fuerzas. Estamos reproduciendo, subraya aquí esta palabra, yo estoy reproduciendo los talentos que Él nos dio para dar comida a tiempo a los que debemos cuidar. Mira, se me pone la piel de gallina. Cuando tú eres responsable, porque yo soy responsable de lo que tengo que hacer, yo sé de lo que soy responsable. A mí nadie me tiene que estar recordando, no lo digo con arrogancia, pero usted me entiende lo que quiero decir. No hace falta que nadie me esté recordando lo que yo soy responsable de parte de Dios. Entonces yo reproduzco los talentos para dar la comida a tiempo de los que yo debo de cuidar. Qué tremendo esto, porque alguna gente dice, yo tengo que dar de comer a pero si lo hago fuera de tiempo, no tiene sentido, porque lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo fuera de tiempo. Tiene que ser en el tiempo correcto de parte de Dios. Esto es más profundo de lo que uno piensa. Bienes espirituales, bienes temporales y espirituales. Si nosotros, pues, hemos sembrado entre vosotros bienes espirituales, será gran cosa que recojamos un poco de los bienes temporales. 1 Corintios 9:11. En la administración de la palabra, al entenderla, damos nuestros bienes temporales y al hacerlo por fe, una ofrenda espiritual trae como consecuencia bienes de lo alto. Bueno, es lo que yo les decía. Cuando tú ofrendas, pero entendiendo que es un bien espiritual, viene para ti recompensa. O sea, porque uno entiende, o sea, yo a veces digo, ¿cómo es que la gente no ofrenda? La gente, mucha gente, solo diezma, pero no prepara una ofrenda. Tú vienes al culto y mucha gente mía, de mi iglesia, de mis servidores, de la gente más cercana, no ofrenda, solo diezma, no prepara una ofrenda de altar cada domingo. No importa la cantidad, pero uno tiene que preparar una ofrenda espiritual, porque es algo espiritual, tú estás trayendo rompimiento para tu vida.
yo dije, Señor, yo no puedo hacer esto más. Esto tiene que venir a mi vida como una revelación. Uno dice, bueno, tú eres la pastora. Claro, por eso mismo, porque yo soy cabeza, junto con el pastor, estamos liderando. Somos los primeros en traer rompimiento. Entonces, bienes espirituales, diezme, ofrendas. Bueno, Malaquías, ya sabemos que hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto. El diezmar es algo espiritual. No voy a decir más nada. Esto tiene que ser revelación. Bienes espirituales, bendición del reposo. Cuidado con esto. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes. El tener reposo espiritual es un bien espiritual. Mira, más adelante hay una frase demoledora, que dice que la unción, el fuego de Dios no reposa sobre un alma agitada o revuelta. Tú tienes que entrar en reposo de Dios. ¿Por qué hay tanta gente que en este tiempo, ayer ministraba 5 o 6 personas? Es que estoy desanimado, No existe, porque el alma que entra en el reposo de Dios, Dios la colma de bienes. Tú quieres bienes espirituales, tú quieres prosperidad, tienes que entrar en el reposo de Dios. Hay gente que siempre va corriendo, agotado, y la típica, mira, esto no se tiene que hacer porque estoy en un micrófono, ¿vale? Pero, ¿sabe cuando la gente bufa? Esto es un alma aquietada, un alma que no está en reposo. La gente que todo el tiempo está agobiado. No puede ser. Y menos un intercesor. ¿Cómo vas a escuchar a Dios si tu alma está todo el tiempo corriendo, alocado? Hoy hablaba con una de mis asistentes. Toma tiempo a la mañana para escuchar a Dios, para orar, para estudiar. Vale, todos trabajamos para el Señor, pero ¿qué Dios te habló? Cuéntame, dímelo. Mis líderes más cercanas, ¿qué Dios te habló? ¿Qué escuchaste a Dios hablar? ¿Qué estás sintiendo de parte de Dios? Porque esto es un bien espiritual. La bendición del reposo, el reposo verdadero, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es lo que proviene de Dios, es algo que Dios te dio. Sacrificios espirituales. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como pasa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. El intercesor profético, el líder espiritual, escúchame, por favor, el líder espiritual sin altar es solo un activista. Venimos el domingo, cumplimos, cantamos 3 canciones, no me quedo ni a la prédica ni a la administración y me voy. No puede ser. ¿Cuándo recibes tú? La gente que solo se puede congregar cada 15 días. ¿Cuándo recibes? Si el día que estás sirviendo. De 4 domingos sirves 3, solo recibes 1. No puede ser. Y yo entiendo que todos necesitamos, y te lo estoy diciendo como pastora, mucha gente sirve más de un ministerio, pero tú tienes que tener tiempo entre semana, volver a escuchar a tu pastor, volver a escuchar la prédica el domingo, tomar anotaciones, orar la palabra, confesar, estar alineado a lo que el Espíritu Santo está trayendo. ¿Por qué? Porque necesitas entrar en el reposo de Dios y tener tu altar, porque si no solo somos activistas. La Biblia nos enseña que existen acciones físicas que podemos realizar para trascender en lo espiritual y trascender en lo celestial. Sí, al finalizar esta clase vamos a hablar de 7 disciplinas. A ver si llegamos. 7 disciplinas. Y esto es parte de lo que te estoy enseñando ahora. Citas bíblicas de estudio: Corintios, Isaías, Salmos, Mateo, Segunda de Crónicas y Mateo 5. Comprensión espiritual. Mira lo que dice Colosenses 1. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Hoy le preguntaba a alguien y le dije, bueno, ¿tú qué sientes de parte de Dios? No sé. Bueno, entonces no te muevas, porque si no sabes es porque Dios no te ha hablado.
Por eso esta palabra de Colosenses es tan fuerte para que tú ores esta palabra y para que tú confieses esta palabra. Por lo cual también nosotros, dígalo conmigo, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. El creyente no puede decir que no sabe cuál es la voluntad de Dios, porque este versículo de Colosenses te está diciendo que tú tienes que ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso no lo digas más, porque el Espíritu Santo a ti te hace lleno del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios. Por eso empieza a decirlo y empieza a proclamar esta palabra para tu vida. Gracias, Padre, porque yo soy lleno del conocimiento de Dios. Tú me guías a toda verdad. Yo sé qué hacer. Yo no soy una persona indecisa. Soy llena del conocimiento de la gracia de Dios. ¿Por qué? Escuche, no se me distraiga. Tú tienes que aprender a distinguir el qué, el cómo y el cuándo del Espíritu. Piense esto, subráyelo, anótelo en sus notas aparte. Yo tengo que distinguir el qué. ¿Qué quieres, Señor? ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia? Te lo dije en lo primero, en el gobierno. ¿Cuál es la estrategia? ¿Y cuándo? ¿Cuándo es el momento de parte de Dios para mí? Para viajar, para cambiar de trabajo, para empezar una relación, para empezar a orar, para, no sé, o sea, ¿cómo? Sin comprensión no podemos llevar fruto y quiero decirle que podemos solicitar a Dios que nos ayude a comprender las cosas que son útiles en esta dimensión espiritual, ya que el próximo paso en la dimensión celestial, y en este último me refiero a que todo existe en la eternidad y en el reino de Dios, y la manera de actuar y sus leyes y sus pensamientos y sus deseos, todo está en Él, todo. Tú necesitas entender lo terrenal, lo espiritual, lo celestial, el conocimiento de la verdad, todo te lleva a Él, todo está en Él, tú estás en Él. Y en este conocimiento, en esta revelación, en esta comprensión, ponga su mano en la cabeza y diga, Señor, ayúdame a comprender, porque esto es lo que nos pasa muchas veces, no entendemos, no tenemos esta comprensión espiritual. Nos están hablando de algo espiritual, de un proyecto de ministerio, de algo, y nos quedamos o tenemos esto, tenemos tan fuerte en nuestra carne que nuestra carne nos impide entender esta comprensión espiritual. Citas bíblicas, bueno, el cuerpo espiritual. Mira qué fuerte que es esto y entiéndalo. 1 Corintios 15, 44. Se siembra un cuerpo animal y se resucita un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Y cuidar el cuerpo físico para aportar la gloria sin desgaste. Yo muchos días ya les vengo hablando de cuidarnos. Tú tienes que cuidarte, porque el peso del ministerio, de la gloria, de la administración es fuerte. Cada vez tiene más demanda. Ustedes lo están notando en este tiempo. Entonces, hay un cuerpo que se siembra y es este cuerpo animal, carnal. Se resucitará en un cuerpo espiritual y en un cuerpo animal, un cuerpo espiritual. La Biblia nos muestra diversos pasajes que la voluntad de Dios y el propósito de Dios es bendecirnos rica y abundantemente. Sin embargo, muchas veces el hombre, por su naturaleza, ve solamente lo terrenal, dejando de lado lo espiritual. Tu cuerpo porta la gloria de Dios. Y tú tienes que entender que tú tienes que cuidar tu cuerpo. Muchas veces nos hablamos mal a nosotros mismos, nos alimentamos mal, no nos cuidamos, no cuidamos el descanso, no cuidamos el tiempo de desconexión, no cuidamos nuestra paz mental, nuestra salud emocional, no aplicamos la inteligencia emocional, nos hacemos daño, muchas veces no cuidamos nuestra vida, nuestra mente. Cuidado con esto, porque todo esto también es parte de lo que Dios está trayendo a nuestra vida.
Padres espirituales. A mí me gustaría enseñar mucho más de padres espirituales. Si quieren, yo creo que en Guerra Espiritual, hablando de mantos, podemos enseñar un poco más de padres espirituales. Corintios dice, porque aunque tengáis 10.000 años, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Y cuando se habla de padres espirituales, siempre tenemos dos opiniones. Unos de los que están de acuerdo y otros de los que no. Y en estos últimos toman versículos, los que no están de acuerdo, sin tener una revelación y fuera de contexto, para escudarse o simplemente rechazar esta enseñanza. Yo te digo que en estas tres dimensiones, la dimensión espiritual es el vínculo entre el renal y lo celestial, de modo que Dios nos da para alcanzar estas bendiciones celestiales. Escuche, cobertura y paternidad son escudos de protección para los intercesores. Una de mis líderes el otro día evangelizando me dijo que una persona solamente quería congregarse por tener cobertura espiritual. Algo así yo le entendí. No es tan así. Y también hablando con una persona estos días, le ministraba y le decía, no solo cambiar de iglesia, tú tienes que renunciar a una cobertura espiritual y tienes que adoptar otra cobertura espiritual y tienes que ver a los pastores como tus padres espirituales. Y tienes que renunciar a un manto que quizás ese manto te hizo daño en su momento, o hubo cosas que no entendiste de tus padres espirituales. Pero ¿me entienden lo que es esto? No es solo cambiar de cobertura. La cobertura es protección para tu vida, pero también es un entrenamiento para ti. Los padres espirituales son los que te corrigen, los que te entrenan, los que te impulsan, los que te alimentan, los que te promueven, los que están a por ti. Entonces, padres espirituales es cobertura y paternidad y son protección para los intercesores. No te pongas a hacer guerra espiritual ni a ser un intercesor. Yo conozco a gente que es así, que se cree que sabe más que nadie. Aquí yo les digo, hermanos, hermanas, alumnos, con mucha humildad, se necesita mucha humildad para esto, para caminar con padres espirituales, para escuchar a tus pastores, porque padres espirituales no es decir tomé una decisión, es preguntar qué opinas de esta decisión. Padres espirituales es tener en cuenta en todo en la vida importante, no en decisiones. Y es saber también escuchar y aceptar una corrección, una llamada de atención. Incluso si te dicen siéntate por un tiempo. Hay gente que tú le dices siéntate por un tiempo porque necesitas arreglar esto en Dios. La gente se ofende y se va de la iglesia. Entonces nunca tuvo un padre espiritual. Porque el que tiene un padre espiritual entiende que es lo mejor de parte de Dios. Lo mejor que te puede pasar es no ser huérfano. Ahí tienen citas y quiero que las estudien. Riquezas espirituales. ¿Vamos bien hasta ahí? Es que no los veo. No quiero que la clase sea, quiero que sea dinámica y que estén aquí. ¿Vamos bien hasta ahora? Levantan su mano, me ponen una manito, ¿sí? Riquezas espirituales. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Las riquezas espirituales, escuche, yo creo que aquí está la clave. Las riquezas espirituales son el vínculo entre las cosas celestiales y las terrenales. Por tanto, cuando nos disponemos a sembrar las cosas espirituales, son desatadas las bendiciones tanto en el cielo como en la tierra. Entonces yo puedo interceder como heredero y no como mendigo. Escúcheme, las riquezas espirituales es el vínculo entre las cosas celestiales y las terrenales. Y cuando tú te dispones a sembrar en lo espiritual, son desatadas en el cielo como en la tierra las bendiciones terrenales. Las riquezas espirituales y las riquezas
también materiales. Por eso una persona que sirve a Dios nunca va a ser avergonzada, porque tú estás sembrando en lo espiritual y estás cosechando en lo espiritual y en lo terrenal. A veces la gente no percibe esto, pero los que servimos a Dios siempre estamos recibiendo, no solamente económico, bendiciones espirituales, gente que te ayuda, gente que te hace favores, gente que te bendice, gente que ora por ti, gente que te da una palabra, gente que te anima. ¿Por qué? Porque es parte. Tú entras, escuche, haga en sus notas esta rueda. Lo más importante en la vida de un cristiano, de un servidor, de un intercesor, es entrar en una rueda, en un círculo de siembra, tiempo y cosecha. Tú estás cosechando lo que ayer sembraste y mañana lo que hoy sembraste. Y esto es una rueda, pero tú tienes que entender que tú tienes que entrar en estas riquezas espirituales, porque fuimos llamados a la comunión con Jesucristo. Fuimos llamados a estar en esta comunión. Fuimos llamados a estar en este círculo de la riqueza espiritual, de esta dimensión espiritual. No es solo lo terrenal, es lo espiritual que viene a nuestra vida. Hablemos de riquezas espirituales, riquezas para su gloria. Mira, los hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria. Mire lo que, yo creo que este versículo lo tendríamos que estudiar desde otro lado. Vasos de misericordia que de antemano Él preparó para su gloria, es decir, para nosotros, a quien llamó no solo entre los judíos, sino también en los gentiles. Pero, ¿cuáles son las riquezas espirituales, pastora? Míralo aquí en la diapositiva. Los dones es una riqueza espiritual. Tú tienes que reclamarlo, Señor. Yo reclamo los mejores dones. Sabiduría de parte de Dios. Fe. ¿Usted piensa que una persona de ministerio no tenemos que tener fe? Claro que sí. Fe para todo. Fe es la base. O sea, fe es la base de todo. La gracia de parte de Dios. Las riquezas de Cristo. Riquezas espirituales para dar. Riquezas espirituales para toda liberalidad. Yo no puedo, si una persona me pide algo o si estoy viendo una necesidad, no poder dar. Yo tengo que tener riquezas para liberalidad, para poder dar a otros, para poder emprender proyectos, cosas, extender mi estaca. No solo es lo que yo hago. Uno tiene que tener una mente de liberalidad. Hay esto, Dios te está impulsando a lo otro, Dios te está hablando, Dios te está mostrando, ay no, porque no tengo 20 euros, no tengo 100 euros, no podemos estar así. Dones, anda a liberar a otro, ora por liberación, sácalo desde, ay no, que yo no sé orar, no tengo bueno, ya. O sea, tenemos que entrar, dígalo conmigo, en estas riquezas espirituales. Para dones, sabiduría, fe, gracia, riquezas en Cristo para dar, riquezas para toda liberalidad, para nosotros poder dar a conocer. Escucha, no es para ti, es para que tú des a conocer las riquezas de la gloria. Nosotros solo somos vasos de misericordia, porque de antemano Él ya preparó la gloria. Es decir, que nosotros también, Dios ya nos llamó de antemano, no solo entre los judíos, sino también para los gentiles. ¿Cómo vamos a hacer una cosa, un evento? Dios me estaba hablando para el Imparables del año que viene. Y Dios me está hablando y yo digo, Señor, no sé, porque también Dios me habló de sembrar, me habló de dar. Y yo decía, Señor, es por tu gracia, por tu misericordia. De antemano, Dios nos está preparando para dar a otros, no para nosotros. Pero cuando Dios te habla, Dios no te va a hablar así 30 euros, porque 30 euros lo consigue cualquiera. Dios te habla de miles. Y ahí es cuando viene el desafío. Escuchaba a un pastor y Dios me habló tanto. Tú en tu lista de confesión diaria tienes, Señor, gracias por mis 800 euros, por mis 600 euros que yo gano al mes, mis 900, 1000, no sé, lo que tú ganas al mes de tu trabajo.
Yo sé cuál es mi nómina y le creo a Dios que Dios multiplique esa nómina, pero yo sé qué es lo que puedo hacer yo con mi nómina y dónde estiro mi fe por mi nómina. Pero cuando yo le pido a Dios para su obra, para cosas que Dios quiera hacer para su obra, para su gloria, yo no puedo pensar en mi nómina. Yo puedo pensar en los bienes y riquezas de parte de Dios. Y es ahí cuando Dios desata las riquezas de su gloria. Porque una cosa es lo que tú piensas en tu humanidad y hasta dónde te da tu fe, como yo hablaba hace un rato, en tu naturaleza. Y otra cosa es cuando Dios te habla ya de dimensiones. Eso es otra historia. Eso es otra vaina, como dirían los venezolanos. Eso es otra historia. Ahí Dios metió otra cosa, te metió en una dimensión de fe que si tú no entraste, Dios te mete a la fuerza. Por eso, si tú quieres ministerio, tú tienes que caminar en estas riquezas para su gloria. Tienes que caminar en dones y tienes que correr en esto. Sabiduría, administrar. Hoy le decía a una persona, sembramos tanto dinero en esta persona, sembramos tanto. ¿Qué es esto? Gobierno, administración. Dios te tiene que dar la gracia, pero rápido. Esto no puede ser que estés 20 días para tomar una decisión. Fe, un espíritu de fe, riquezas, gloria, porque tú sabes cuál es tu presupuesto, pero sabes lo que Dios te está hablando, sabes hasta dónde Dios te da, pero sabes lo que Dios te está administrando para dar riquezas. ¡Wow! Estudien los versículos porque va a ir en el examen, ¿eh? Esto seguro que estas dimensiones va en el examen. Seguro, ¿eh? Cantos espirituales. Hablando entre vosotros salmos, signos. Yo creo que la acción profética abre los cielos. Si es necesario avanzar, alcanzar lo espiritual, mover los cielos, las llaves, los reinos, lo que es desatado. Y esto es a través de la alabanza, la adoración, pero la alabanza ungida, la ley espiritual. Dios me hablaba de esto, porque alguna gente se queda, y ustedes saben todo lo que se está moviendo en los ámbitos espirituales y demoníacos. Hay gente que está diciendo que el Pentateuco no fue escrito por Dios. Pero si el Pentateuco en Moisés no fue escrito con Dios, y estamos hablando que la gracia, el Nuevo Testamento, se apoya en la ley, y hay cosas que Jesús vino a cumplir de la ley, y que la creación, porque el Pentateuco estamos hablando de la creación. Entonces, ¿cómo sostenemos esto? La ley espiritual dice, porque sabemos que la ley espiritual, mas no carnal, vendido a la esclavitud del pecado, hay que discernir las leyes que rigen en el ámbito espiritual. La Escritura nos enseña que las leyes, escuche, se basan en los principios y que algunas cosas temporales y específicas para un pueblo, luego el lugar y la época. Esto significa que la ley puede cambiar, pero el principio es permanente, es decir, que los principios son eternos, las leyes son temporales. Había leyes para un momento. Escuche, hoy posteamos algo de una palabra que Dios me dio y ya estuvo el que no entiende la palabra de turno de hoy, que puso la mujer cae en la congregación porque no sé qué. Yo ya no estoy para contestar algo así. Estudia la palabra. Había un contexto por qué Pablo lo estaba diciendo. Había un contexto por qué se tapaban también la cabeza, por qué se rapaban, por qué Epafrodita, por qué. Estudie la palabra y luego hablamos. Ya no estamos para estas cosas. Hay gente que dice el diezmo es para el antiguo, el diezmo es para el nuevo. No quieres diezmar porque no entiendes el concepto de la conexión con Dios. Da una ofrenda mensual de 120 euros por mes. No vas a dar una ofrenda de 50 euros al mes cuando tú ganas 1.500, 2.000 euros. Estás burlando a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, el principio es, usted tiene que entender el concepto de la ley. Hay cosas que eran temporales para un momento. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Porque ya estamos en otro momento para estudiar. Semilla espiritual. Esto me encanta porque es una palabra que siempre la digo, ¿no? 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por lo cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo en nuestro Señor Jesucristo. Cada oración es una semilla de cosecha divina. Ahí tienen
mucha más palabra. Semilla espiritual. ¿Qué comprende la semilla espiritual que se menciona en el apóstol Pablo? La semilla espiritual, ¿vamos bien? ¿Sí? La semilla espiritual es la palabra de Dios que es revelada por medio del ministerio apostólico. Busque Lucas 8:11. Ella es depositada por los ministros dentro de la iglesia de Cristo, que viene a ser el vientre que da a luz hijos maduros. Subraya aquí, hijos maduros, que son arrebatados vivientes, que alcanzan la estatura de más que, ¿de qué? ¿De qué? ¿La estatura de qué? De más que vencedores. Tú plantas una semilla apostólica en tu vida. Mira esto, gobierno espiritual. Ay, ya empieza a sentirse un poco la humedad aquí, me empieza a picar la nariz, ¿no? El gobierno espiritual. Mira lo que dice, esto lo vimos en las lecciones anteriores, pero usted lo puede ver. Juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, sentados en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan de esta palabra? Euperaños, esfera de gobierno, es orar desde arriba. Vale, esto, detengámonos aquí. Estoy en la 16. Nos detenemos aquí un momento, ¿lo puede leer? Roca espiritual, 1 Corintios 12:1. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. El pueblo de Israel, sedientos en el desierto, bebieron agua. Mírala, ¿ves la diapositiva conmigo? Bebieron agua de la roca, la cual brotó como consecuencia de la instrucción dada por el Señor a quien a Moisés. Todos sabemos esto, ¿no? Moisés 20:1 y 2. Sucediendo en una tierra que llamaba que, mire la palabra aquí, Meriba, que la traducción puede ser que signifique ¿qué? Contienda. En lo literal, se trata de una roca terrenal que por la fe representa la roca espiritual que es Cristo. La roca espiritual y su bebida espiritual son las que transforman la iglesia en una institución terrenal, en una institución que es espiritual y que dentro de muchas características abandona su antigua forma de vivir y procediendo al arrepentimiento se enamora perdidamente del Señor. Cuando tú no bebes de la roca espiritual que es Cristo y golpeas la roca y empiezas a pensar que es una forma terrenal y piensas que es solo tierra y que la iglesia solo es cosas terrenales, esta palabra roca se convierte en contienda. Y es allí cuando la iglesia deja de beber de lo espiritual y empiezan a haber situaciones de contienda dentro de la iglesia. Por eso el chusmerío, la murmuración, la contienda, los celos ministeriales, es porque dejamos de pensar y dejamos de mirar ¿qué? ¿El qué? ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven conmigo? ¿Qué dice? La roca espiritual. La roca espiritual y su bebida son los que transforman a la iglesia en una institución terrenal, en una institución espiritual. ¿Sabe por qué hay iglesias que no están activas en la palabra? Y bueno, cada uno hace, yo no voy a criticar a las iglesias, ni a los pastores, ni a ministerios. Si hay algo que me molesta es esto. No voy a entrar ahí. Usted procure tener bien su vida espiritual y no ser piedra de tropiezo para su iglesia. No tener un liderazgo que estorbe al crecimiento de los demás, no ser una persona jezabélica, absalónica, criticona, sea como veíamos antes, como el Salmo 104, que Cristo deposite en nosotros los ministerios y que nosotros podamos alimentar a tiempo a los demás que están a nuestro cargo. Fuerte, ¿verdad? Pero estamos
Estamos hablando de dimensiones. Aquí en roca podríamos hablar un poquito más, ¿eh? Usted sabe los tiempos de crecimiento de un cristiano, ¿no? El cristiano oveja, el cristiano que es siervo o siervatillo y el cristiano águila. Cuando un cristiano está en medio, se va a las rocas. Por eso dice, en las alturas, cuando el siervo brama por las corrientes de las aguas, es porque se va arriba. Esto ya lo prediqué alguna vez, los que me escucharon ya bastante predicar. Se va sobre la roca a las alturas y empieza a bramar, y este bramido del siervo es tan fuerte que lo escuchan los demás y lo van a ayudar. Y muchas veces brama no solo porque está sediento por las corrientes de las aguas y tiene que bajar y beber, sino también porque en las rocas, en la profundidad, en la montaña, en el servicio, en el caminar diario, la serpiente te pica y te envenena. Y este veneno, el único que lo hace el antídoto para curar esto es las corrientes de las aguas. ¿Qué enferma al siervo muchas veces? La contienda, el chisme, la competencia. Lo pusieron a este, no lo pusieron. Mira lo que pasó. Hablar con tu familia de las cosas que pasan en la iglesia. Esto te envenena, te lastima. Tú tienes que volver a la roca, al agua de vida eterna. Porque Moisés no entró a la tierra prometida porque la primera vez dijo que le golpeaban la roca. La segunda vez que le hablara y le volvió a golpear, no entendió. ¿Ves lo que hablamos antes? El entendimiento, sabiduría y el entendimiento. ¿Ves cómo toda la palabra se relaciona? ¿Me vas siguiendo con esto? Entonces uno tiene que entender que la roca es Cristo y que la iglesia es algo dinámico. Pero si tú no entiendes esto y empiezas a beber de otro agua que no es Cristo Jesús, no solo te enfermas tú, sino que enfermas la iglesia. Por eso, dime cómo está un líder y yo te diré cómo está el grupo que le siga. Esta semana me tocó hacer eso como pastora, hablar con un grupo, todas mal. ¿Qué pasó? La líder está fatal. ¿Cómo el grupo no va a estar mal? Un espíritu, porque acuérdense que la unción, el Salmo 133 también lo dice, ¿no? ¿O me equivoco? La unción desciende del borde de la cabeza hasta el borde, ¿qué? Hasta el borde de las vestiduras. Yo cuido a mis líderes, a mis capacitadoras y a mis líderes de área. Yo cuido directamente. Las capacitadoras cuidan a las coordinadoras cuidan a la gente y así sucesivamente. Wow, se quedaron callados, ¿eh? Ya les veo, no les veo, pero les veo la cara. En fe. Gobierno espiritual, lo que estaba diciendo, peraños, citas, bendición espiritual. Bendito, y yo creo que este 17 es la clave casi que de todo. Bendición espiritual, dígalo conmigo, este es casi que es mi palabra, este es mi versículo, es mi rema. Bendito sea, levante sus manos, reciba esta palabra conmigo. Bendito sea el Dios, dígalo conmigo, bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cristo ya te ha bendecido con toda bendición. Por eso existen 3 niveles, existen 3 dimensiones. La terrenal, donde habitamos físicamente, la espiritual, donde se reciben todas las bendiciones que el Señor envía a nuestra vida y recibe todas aquellas cosas que nosotros hacemos para Dios, la cual lo que tú haces para Dios te catapulta a la última dimensión celestial. Ahí es donde Dios habita y donde desciende toda buena dádiva de Dios y todo don perfecto. Aleluya. Las bendiciones escritas que están de parte de Dios fueron escondidas en Cristo Jesús, pero fueron concedidas para nosotros por su gracia. Acuérdate que todo es por gracia, así que como la manera que nosotros podemos hacer, vienen a nuestra vida, vienen de Dios para nosotros. Esto es tan profundo porque
viene de parte de Dios para que nosotros podamos hacer su obra, su gracia, la bendición espiritual, la bendición de Abraham. Todo lo que lleva tu apellido será bendito, la bendición al entrar, al salir, toda la bendición de Gálatas 3:14 al Hijo en Cristo Jesús por la gracia, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibamos la promesa. La bendición nos habla de la fe de Abraham, que vendría a los gentiles para que pudiéramos creer en Jesucristo, para que nosotros también nos fuera contada la justicia como salvación. Usted tiene que entender que la salvación vino a nosotros por medio de la fe. Nosotros somos hijos de la gracia. A mí creo que una de las cosas que sí que me gustaría enseñar, no en esta escuela, porque en esta escuela es de intercesión profética, me gustaría enseñar acerca de la gracia, porque si nosotros entendemos gracia, entendemos otro concepto, y la bendición espiritual es esta bendición de Abraham, la bendición hasta la 7ª generación, la bendición de maldiciones generacionales, la bendición de herencias, la bendición que corta ciclos repetitivos en nuestra vida. Usted sabe que usted viene a Cristo y usted es nueva criatura. La gracia dada por Dios la ha hecho salvo. Entonces, la bendición de Abraham, la que viene mediante la fe. Nosotros caminamos mediante la fe recibimos dones, mediante la fe somos hijos aceptos en el amado, recibimos dones, gracia, ministerio, el recibir revelaciones por fe, el tener visiones espirituales es por fe. Tú tienes que crecer en esta bendición. Ahora, la bendición espiritual es la bendición. Mira, aquí luego de esto tenemos que verlo más profundo, pero la bendición espiritual es la bendición de la primogenitura. Y la primogenitura es un derecho adquirido. Véalo ahí. Es un derecho en la familia, a quien Dios le entregó la doble porción que tenía el Padre, así como el legado espiritual. Y esto es la diferencia entre los hermanos. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios nos ha entregado esta bendición espiritual y la bendición de la primogenitura. Escuche, este punto y esta diapositiva 17.2, esto es una impartición. Yo quiero que, como la clase pasada, yo quiero que usted reciba esto. Cuando yo estudiaba esto, yo decía, Señor, yo soy gemela. Yo soy gemela y yo soy la última. Nació primero mi hermana y después nací yo. Yo decía, Señor, yo recibo por fe la bendición de la primogenitura. Porque la bendición espiritual es esta bendición de la primogenitura que te hace diferente. La Escritura nos narra 3 casos en los que el Señor le quitó el derecho de la primogenitura al primer hijo y se la dio al menor. Entonces, esto es algo espiritual que se recibe. Mire, en el caso de Saúl y Jacob, en el caso de Rubén y José, wow, los rubenitas, cuando Dios le habla, yo tengo una palabra acerca de esto, y Dios le reclama, Rubén, que manchaste mi nombre, que te acostaste con la mujer de tu padre. Rubén, que no entendiste. Ustedes saben la historia de los rubenitas cuando no quisieron cruzar y estaban la tribu de Gad, la tribu de Rubén, estaban los de Manasés, los que no quisieron cruzar al otro lado de la tierra prometida. La bendición de José. Esto es mucho más profundo de lo que yo estoy enseñando ahora mismo. A mí me gustaría que usted reciba el espíritu de esta palabra, porque
la bendición de la primogenitura es no quedarte del otro lado de la tierra prometida. Es entender que hay una bendición de Dios sobre tu vida, que tú alcanzas todo destino profético para tu vida y para tus hijos, porque la bendición de Abraham te alcanza a ti y alcanza a tus hijos. Manasés y Efraín fueron los hijos que José tuvo en Egipto previo a la llegada de Jacob. O sea, imagínate esto, piénsalo en un momento. Hay una bendición que llegó. Hay una bendición que fue alcanzada. Y esta es la bendición de la primogenitura. Ahora, esto es una bendición espiritual. Yo quiero que lo ores como yo lo oraba hoy. Señor, yo creo en esta bendición de la primogenitura. Aunque yo no sea el primero en mi ámbito natural, yo soy el primero para ti, porque tú me pones por cabeza y no me pones por cola. Yo reclamo esta bendición de la primogenitura, porque el Padre, cuando daba la bendición al primogénito, le daba la herencia, le daba el gobierno, le daba la autoridad espiritual para gobernar y para decretar. Era algo de gobierno, era algo de bienes, de herencia. La bendición de diezmar. Bueno, esto es una bendición espiritual de Dios. Bendición espiritual, bendición de obediencia. Esto es fuerte porque sucederá la bendición de la obediencia y sucederá, dice Deuteronomio, si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos los mandamientos que yo te doy, y el Señor tu Dios te pondrá, dígalo conmigo, Dios me va a poner en alto sobre las naciones de la tierra, porque tú has obedecido a Dios. Hay veces que tú dejas muchas cosas de lado por obedecer a Dios, pero Dios te paga con recompensa. Yo siempre digo, Dios paga y paga bien. Tú igual no lo ves al momento, pero Dios paga y paga bien. Quizás no lo entiendes hoy, pero mañana lo vas a entender. Dios está trayendo una dimensión espiritual. Acuérdense que esto era dimensiones. Es una dimensión espiritual de obedecer a Dios. El Señor confió las bendiciones y la vida de obediencia de sus mandamientos. Esto es tan profundo porque Deuteronomio empieza diciendo, si obedecieres al Señor tu Dios, y luego dice, serás bendito al entrar, al salir, será bendita tu canasta de amasar, será bendito el fruto de tus bestias, tus bienes, todo. Pero el primer versículo es, si oyeres atentamente y pusieres por obra y obedecieres. O sea, está condicionado a tu obediencia. Las bendiciones de Dios. Vale, la gracia, la soberanía de Dios, pero estamos hablando de dimensiones, estamos hablando a gente profética, estamos hablando a liderazgo, estamos hablando a pastores. Cuesta pagar el precio, sí, pero hay una bendición espiritual. Dones espirituales. Porque deseo veros para comunicaros algún don a fin de que seáis confirmados. Esto para ser mutuamente confrontados por la fe, que no es, mira lo que dice el versículo, y permanecer al Espíritu, que nos permite estar fortalecidos y limpiarnos de toda carnalidad, porque el Espíritu es contra la carne, de tal manera que no se puede hacer lo que uno desea, dice Gálatas 5:17. Por eso la importancia en el bautismo del Espíritu Santo, ya que al tener la manifestación del Espíritu de Dios, nos habilita para que cualquiera de los dones espirituales se pueda desarrollar en nosotros y convertirnos en instrumentos para la edificación de la iglesia. Nosotros tenemos que entender que lo primero es el bautismo del Espíritu Santo, que nos permite estar fortalecidos y limpiarnos de toda carnalidad. ¿Por qué? Porque es la importancia del bautismo en el Espíritu Santo
para tener la manifestación de Dios que nos permite, y dígalo conmigo, anótelo ahí, te habilita. ¿Para qué? Para los dones espirituales, para que tú puedas desarrollar entre nosotros y convertirnos en instrumentos para la edificación de la iglesia. Realmente lo primero es desarrollar los dones espirituales para que luego te habilite, lo primero, la llenura del Espíritu Santo, la llenura, la manifestación de hablar en lenguas, lo primero. Porque esto te habilita para todo lo demás. El cuadro comparativo. Emocionalismo, formación interior, la falsa espiritualidad, ¿no? La espiritualidad profética, emocionalismo, formación interior, activismo sin espiritualidad, habilitación antes que la acción, revelaciones sin carácter y el carácter que sostiene la revelación. Esto es tremendo. Ahora, el poder del ocultamiento, lo vamos a ver. El ocultamiento no es un castigo, es un laboratorio. Mire, vamos a verlo rápido, pero yo quiero terminar aunque sea este bloque. Elías en el Querib dice, vete y escóndete en el arroyo. Querib significa cortar, separar, podar. Dios te separa, Dios te corta, Dios no te está castigando, pero hay que aprender una dependencia. Moisés en el desierto apacentó a las ovejas hasta que llegó al monte. 40 años en la formación invisible, aprendió a liderar las ovejas. El ejemplo de Pablo en Arabia, mira qué fuerte. Dios le dijo, no subí a Jerusalén, sino que fui a Arabia. Pablo estuvo 3 años en formación directa y allí murió a Saulo a ser un religioso para que naciera ¿quién? El apóstol Pablo, un apóstol del reino. El ejemplo de Jesús en Getsemaní, entonces fue con ellos al lugar llamado Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Usted lo puede leer. Estoy yendo rápido, pero ya vamos por el ejemplo número 4. Es la prensa del aceite. Allí fue experimentado para que el aceite en la obediencia fluyera. Mire el cuadro, usted lo va a entender aquí. Los procesos del ocultamiento en los intercesores bíblicos. Escuche, el ocultamiento, el proceso no es un castigo de parte de Dios, es formación. La gente quiere ya hacer algo para Dios cuando no está formado. Te vas a dar un golpe contra la pared, después va a ser peor. Fórmate, deja que el Espíritu Santo te forme. Elías estuvo en el arroyo Querib. ¿Qué le trajo como formación? Dependencia total. Moisés en el desierto de Madián, anótelo ahí, usted sáquele una foto a esto. Humildad, nos falta humildad, queridos hermanos. Liderazgo en lo pequeño, esa fue la formación. Pablo en Arabia, revelación directa, muerte al ego. Jesús en Getsemaní, obediencia hasta la muerte. ¿Lo está viendo el cuadro conmigo? Estamos en la página 73. ¿Lo ve ahí? Elías en el arroyo Querib, dependencia total. Moisés en el desierto de Madián, humildad y liderazgo en lo pequeño. Tienes que aprender a ser fiel en lo pequeño y multiplicar lo que tienes. Pablo en Arabia, una revelación directa, una muerte al ego. Jesús en Getsemaní, la obediencia hasta la muerte. Escucha, no puedes soportar el anonimato, entonces no podrás sostener la unción. Esta es algo fuerte, pero si no puedes soportarlo, tampoco puedes soportar la unción. El silencio, Dios, el desierto. Bueno, esto hemos visto mucho ya de esto. El silencio en hebreo es calma, silencio. Mira, el silencio no es ausencia de Dios. Solo te digo esto, sino es un método para desintoxicar tu alma, afilar el oído espiritual, construir paciencia y perseverancia. Esto nos falta. Esto nos falta. Por eso el silencio de Dios no es ausencia de Dios, sino
Desintoxica tu alma de tanta cosa. Afila tu oído espiritual. Construye la paciencia, la perseverancia. Dios está probando tu corazón, tus motivaciones. Estoy en la página 76. 77. El desierto es un laboratorio del alma. ¿Vamos bien? Es un lugar árido, pero también es un lugar de palabra. Escuche, aprende a escuchar a Dios. El silencio en el desierto, Dios habla más fuerte que el ruido de la multitud. Esto usted lo tiene que entender. Tantas cosas que dejamos de escuchar a Dios. A veces que yo digo, no contesto el teléfono hasta las 2 de la tarde. Y a veces, ¿estás bien? ¿Estás bien? Claro, como no contesto, no contesto porque necesito escuchar a Dios. Necesito orar. Necesito tomarme mi tiempo. Necesito entender qué es lo que Dios está haciendo. Yo sé que a veces la inmediatez tiene que ser, pero ¿cuál es el propósito del desierto? No puedes estar toda la vida en el desierto, también te lo voy a decir. El desierto es un momento de transición. Ay, pastor, es que hace 4 años que estoy en el desierto. Pues ya mucho te estás tardando. Desierto, Jesús estuvo tiempo. La prueba de Job fue tiempo. O sea, no es eterno. Exponer tu corazón, probar tu obediencia, formar tu humildad, romper la autosuficiencia. Mira, José en la prisión hubo silencio y olvido. Jonás en el vientre hubo un déctos emocional. Moisés 40 años en Madián. Elías en la cueva afinó el oído. Jesús en Getsemaní una rendición total. A mí me gustaría enseñar esto del olvido, pero voy a ir más rápido. Usted lo puede estudiar luego en las diapositivas. Pero mire este ejemplo de José. Escuche. Ay, no sé cómo decir esto. ¿Me deja que se lo diga? A veces no es que tu pastor, tu pastora se olvidó de ti. Es como que si Dios está dejando a propósito que haya este olvido. Dios está trabajando contigo. No es a propósito. Dios lo está haciendo algo contigo. Mira el ejemplo de José. ¿Sabes cómo Dios me hablaba de esto? Dios me estaba triturando. Porque José en la prisión, silencio y olvido. El copero no se acordó de José, sino que se olvidó. El silencio de José aprendió a confiar en la justicia de Dios y no en los hombres. Y en la prisión, Dios lo preparó para el palacio. El ejemplo de Jonás, el orgullo, el prejuicio. El vientre fue la escuela de entrenamiento profético. El liderazgo de Moisés, 40 años en Madián. Las ovejas, aprendiendo, trabajando con su suegro. El príncipe de Egipto fue desmantelado, desarraigado para formar como un siervo de Dios. Elías en la cueva, ¡guau! Es que eso es durísimo. ¿Qué hacía el profeta diciéndole a Dios? No estás en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. La cueva, Elías descubrió la verdadera autoridad, la manifestación que no era externa, sino la voz del Espíritu Santo. Jesús en Getsemaní, sea tu voluntad, no la mía, la tuya. Mira el cuadro y con esto acabamos hoy. El silencio y el desierto en la formación, estoy en la página 85. Esto es tremendo, es que esto es fuerte, esto toca. Porque no es que alguien se olvidó, Dios está trabajando. Y si el grano de trigo no cae, no muere. José en la prisión, el proceso fue la prueba de la paciencia y la fidelidad. Y el resultado fue que fue gobernador de Egipto. Jonás estuvo en el vientre del pez, fue el déctos de
del ego y la reorientación. ¿Y qué fue? Una obediencia ahí. Moisés en Madián, el proceso fue humildad, servicio oculto y fue el libertador de Israel. Usted sabe esto, o sea, esto es durísimo. Elías en la cueva, reafinamiento de este oído espiritual y fue la restauración del llamado. Hay veces que Dios te mete en una cueva solamente para reafirmarte y hablarte y tratar contigo y que tú aprendas a escuchar a Dios. Jesús en Getsemaní, la rendición total, fue la obediencia hasta la cruz. El Salvador, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. O sea, el intercesor que no soporta el silencio nunca cargará el peso de la gloria. El que huye del desierto nunca gobernará en la tierra prometida. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno, Señor, con la poderosa mano de Dios sobre la vida de ellos. Extiende tu mano de poder, Señor, extiende tu mano de poder. En el nombre poderoso de Jesús. Si están en tiempo de desierto, que sepan que les espera lo mejor de Dios. Si están en tiempo de proceso, en transformación, en el nombre poderoso de Jesús. Los cubro con la poderosa sangre de Jesús. Amén. 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 Wow, gloria a Dios. Vamos a saludar a los que están. Recuerden que la semana próxima no tenemos esta clase, sino que tenemos el próximo, el sábado 26.